En el libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Los que deben la ofrenda de acción de gracia todavía la estamos recibiendo yo. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesús. A ver conmigo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Tenga la bondad de sentarse, y oraron por mí. Esta mañana les he traído un mensaje que lo he titulado Un siervo con 4 corazones. Sí. Un siervo con 4 corazones. Bueno, imagínense. Un siervo con 4 corazones. Y miremos por unos minutos esta palabra. Jonás es uno de los profetas que en el Antiguo Testamento su libro es de corto recorrido, tiene 4 capítulos, pero es bastante sustancioso como lo es toda la palabra de Dios. Ella encierra la información y la alimentación que nuestra alma necesita. Este siervo que aparece así, de un momento a otro, Jonás, hijo de Amitai, no se sabe más de él, es llamado por Dios directamente y comisionado para ir a llevar el mensaje a un lugar determinado. Acabamos de ver un informe misionero de unos que vienen y otros que van. Alguien que va a retornar al lugar de donde partió el misionero que trajo el mensaje a Colombia. Y así es la obra de Dios, dinámica, constantemente en movimiento. Y cuando la organización envía, pues se cuenta con el respaldo de Dios. Cuánto más aquí que fue Dios mismo quien llamó al siervo y le encargó una misión. ¿Cuál era la misión para el siervo? Ir y predicar el mensaje. La razón del mensaje, porque había una ciudad grande de miles de habitantes que estaba a punto de destruirse a causa de su maldad y que habían colmado el límite, porque pareciera que la gracia de Dios y la misericordia de Dios tiene un límite, y cuando ya lo rebasan, entonces a Dios le corresponde actuar en justicia. Eso lo leemos en Génesis. Dice: descenderé ahora y veré si Sodoma y Gomorra ha colmado su medida. Igual aparece aquí en Nínive. Pero mientras llega la destrucción, Dios quería enviar a Jonás con un mensaje. Y dice: ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella. O sea, es un mensaje de reclamo, es un mensaje de confrontación, es un mensaje de hacerles despertar a la realidad, de prevenirlos a ellos de lo terrible que estaba por acontecerles. Porque dice: porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3, por favor. Si lo puede colocar en la tele. Aquí aparece el primer corazón. Aquí el corazón de este siervo es un corazón desobediente. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. A nosotros nos da risa y nos parece tonto. Pero en la época que se escribe o que se da esta historia, los pueblos tenían sus dioses. Y esos pueblos pensaban que los dioses tenían poder territorial en un territorio nada más. Por ejemplo, el que gobernaba aquí en Corozal no tenía autoridad para gobernar, o sea, a hacer algo en Sincelejo. No tenía autoridad para hacer algo en Betulia o en Los Palmitos o en Morroa. Era nada más acá.
parece que el siervo de Dios también tiene ese impedimento, ese pensamiento. Él dijo, yo me voy de aquí fuera del alcance de Dios. Pero el Dios de la Biblia está en todas partes. Él no va ni viene. Él lo llena todo. Pero dice, lo lejos más posible del lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible. Otra vez lo repite, de Dios. Dios lo envía de Jope a Nínive, aproximadamente 800 kilómetros. Pero el hermano Jonás agarró un barco, como que tenía alguna caleta por ahí, una platica por ahí. Agarró un barco y pagó un tiquete con el propósito de atravesar todo el Mediterráneo. Desde Jope hasta el lugar donde iba este barco, aproximadamente eran 1.300 kilómetros de distancia. ¿A dónde estaba más fácil ir? Al primer lugar, a 800 kilómetros. Iba por tierra. Pero él se embarcó en esta nave que salía ¿para dónde era? Para Tarsis. Y si usted hace el ejercicio geográfico desde la tierra bíblica hasta Tarsis, que está en España, había que atravesar todo el océano. Así hay una manifestación ya de desobediencia en el corazón de un siervo que es llamado profeta, que es capacitado como profeta, que lo llaman y lo comisionan a cumplir un trabajo de profeta, pero el corazón no está acorde a la misión. La primera reacción es no obedecer. La primera reacción es no ir. La primera reacción es huir a aquello para lo cual lo llamaron y lo están enviando. Ahí entonces una de las razones por las que muchas veces usted me ha escuchado decirle, hermano, si usted no quiere ser cristiano, ¿qué hace aquí? Si Jonás no quería servir a Dios, entonces ¿qué hace ahí? ¿Verdad? Porque ¿cómo se concibe eso de que yo me autotitule siervo de Dios y no quiero servir? Si el siervo, la razón del siervo es servir. ¿Y cómo va a ser Jonás siervo de Dios y se niega a servir? Ah, eso no encaja ahí, eso es incongruente. Ahora, llega Jonás y se sube en aquella embarcación. Vamos a seguir leyendo. A ver qué acontece. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte. ¿Sabía para dónde íbamos? ¿Le había perdido o estaba viéndolo? Lo tenía localizado. Amén. Como dice hermano Pello, lo tienen vigilado. Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. Y el barco, quién sabe cuántos barcos habrían navegando a esa hora, pero justamente había un barco al que Dios necesitaba azotarlo. ¿Cuál era? Donde iba Jonás. A punto de romperse en pedazos. Oiga, esa tempestad era brava. Versículo siguiente. Cada uno de los marineros temblando de miedo llamaban a gritos a su Dios. Ya desesperados arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, ¿qué hacía el misionero? Estaba cumpliendo la misión, ¿verdad? Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. Hagamos una primera pausa y reflexionemos aquí. La desobediencia del siervo de Dios, ¿qué le causó a las personas que estaban alrededor suyo? Personas que no tenían nada que ver con la profesión de este hombre, que no tenían nada que ver con las decisiones de este hombre. Y ahora están enfrentando un problema, una tempestad, donde dice la Biblia que tenían miedo. ¿A cuántos aquí los ha abrazado el miedo? El miedo es tan extraño que hay personas que se le enfrentan a un tigre y le huyen a un ratón. ¿Verdad?
A una cucaracha, a una aguja así, vea, para ponerle una vacuna. El miedo es tan extraño que tiene distintas manifestaciones. Pero en este caso el miedo era colectivo porque lo originaba una tempestad. Ahora una cosa es una tempestad en el día, otra cosa es en la noche en la mar, donde la experiencia de ellos no servía de nada. Ahora, estos hombres eran idólatras, no conocían al Dios de Jonás. Aún así, cada uno clamó a su Dios, pero se dieron cuenta rápidamente que su Dios o sus dioses no tenían jurisdicción sobre el mar. Mientras tanto, el mundo se hace pedazos. Las personas están a punto de morirse y perderse sin Dios. Y el que tiene el mensaje de salvación, ¿cómo está? Todo bien, sí, Señor. Sigue en desobediencia. Un corazón que no se inmuta por nada. ¿Será que se muere mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi vecino, y a mí me da igual si se fue con el Señor o si va sin el Señor? Porque es fácil mirar a Jonás y señalarlo, pero hagamos la aplicación enseguida. ¿Qué tanto me duele que una alma se vaya sin el Señor? ¿Qué tanto me importa si la desobediencia mía pone en riesgo la vida de mis vecinos? Porque mis vecinos se pueden sentir tranquilos porque saben que hay un creyente ahí que ora y que como él o ella ora, a mi casa no llega lo malo porque Dios guarda a ese hombre, a esa mujer, y por guardarlo a ellos nos guarda también a nosotros. Porque estamos para hacer luz, ¿verdad? Pero qué triste que seamos nosotros los originadores de la tristeza, del dolor, del miedo, del caos, de personas que nada tienen que ver. En lugar de llevar un mensaje de esperanza, llevemos un mensaje de miedo. Porque todo esto lo causó Jonás. Seguimos leyendo. Miedo. ¿Qué más sufrieron ellos? Mientras tanto, echaron la mercancía. Eso es pérdida. Una empresa transportadora que se ganan su vida transportando mercancía, llevando, trayendo, ahora todo tienen que arrojarlo. ¿Gracias a quién? ¿Era Jonás de bendición para ellos? ¿Soy yo bendición para la iglesia? ¿Soy yo bendición para el barrio? ¿Soy yo bendición para Corozal? ¿Soy bendición para mi familia? Preguntémonos esta mañana, comenzando este año. Pongámonos en lugar de Jonás, si somos factor de bendición o de pérdida, de sufrimiento, de derrota, porque estas personas perdieron todo lo que llevaban. Y ellos no han hecho nada comparable con lo que acaba de ser Jonás. El causante de toda esa desgracia es Jonás, pero a él poco le importa. Hermano, ¿qué tanto ora usted por la prosperidad de sus hijos, de su familia, de su vecino? ¿O usted tiene un corazón lleno de envidia, de amargura, de odio, de tristeza, que no quiere que otro prospere? ¿Usted ora por el presidente de Colombia? ¿Pero ora porque le gusta el color político de él o porque usted obedece a la palabra de Dios? Si obedecemos a la palabra de Dios y Dios lo dirige y a él le va bien, a nosotros nos va bien. Pero queremos conseguir las cosas humanamente, queremos conseguir las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas veces nuestro corazón se torna como el del profeta, desobediente ante lo que Dios nos pide que hagamos? Dios fue claro, ve a Nínive y proclama el mensaje contra ella, pero Jonás se fue ¿para dónde? Y Tarsis, si usted mira, está en el lado opuesto a donde Dios lo había mandado. Dios lo mandó para acá y él se fue para allá. Eso se llama desobediencia. Amén, hermanos. Seguimos entonces. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Como dice, los de nosotros ya no pueden hacer nada. Pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. ¿Será necesario que mi familia llegue a quedar en peligro para yo volverme siervo de Dios?
¿O será necesario que mi familia ande en riesgo, mis compañeros de empresa en peligro de muerte por yo negarme a servir a Dios? Porque esto está pasando aquí es porque el profeta se negó a ser profeta. ¿Sí o no? ¿O qué otra razón hay? ¿Qué otra explicación hay? Entonces, tenemos un hombre con un corazón desobediente. Sigamos. Al mismo tiempo los marineros decían, echemos suerte para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. ¿Cómo se sentían ellos? ¿Cómo se sienten las personas cuando nosotros hacemos parte del círculo de ellos? Cuando usted entra a la empresa donde ellos están, ¿se sienten seguros o se sienten en desgracia porque un cristiano llegó a ser parte del grupo de trabajo? Vamos reflexionando enseguida. Echaron suerte y Jonás resultó culpable. Cuando tendríamos que ser el ejemplo, cuando tendríamos que ser puestos como luminares en el mundo, en alto, para que todos quieran ser como nosotros. Qué triste que nos señalen a nosotros como culpables. Porque el Señor dijo, bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros, diciendo toda clase de mentir, de males, pero mintiendo. Pero aquí era verdad. Era verdad que por Jonás le había pasado eso. Seguimos, por favor. Entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya por qué estamos sufriendo todo esto. ¿En qué trabajas? Terminaste tu carrera universitaria y nadie sabía que eran cristianos. ¿Ah? Te mudaste de barrio y nadie supo que tú eras cristiano. Jonás iba ahí y no sabía ni qué hacía. Nadie sabía cuál era el oficio de Jonás. Le tienen que preguntar, dinos en qué trabajas, de dónde vienes, cuál es tu país, de qué nacionalidad eres. 4 preguntas que sí es respuesta. Seguimos, por favor. Jonás respondió, soy hebreo y adoro a nuestro Dios. Mire, tremendo adorador. Si lo primero que exige Dios es la obediencia, el profeta dijo, se agrada a Jehová tanto en los sacrificios como en que se le obedezca. El obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces la mejor ofrenda que le podemos tributar a Dios es la obediencia. Y mire, soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano, creador de todas las cosas. Reina Valera dice, el que hizo el cielo y la tierra y el mar. O quien dice, el que hizo el mar, ese es el Dios que yo sirvo. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. ¿Qué más explicación quiere? Eso no necesita explicación. Sigamos leyendo. Los marineros llenos de terror, ya el miedo había escalado, y están aterrorizados. Le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Sentían totalmente perjudicados. ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. Siguiente versículo. Échenme al mar y el mar se calmará. ¿Qué piensa usted que hay en la mente de Jonás en ese momento cuando dice esas palabras? ¿Qué hay en el corazón de él? Ajá, derrota, ¿qué más? Arrepentimiento. No da ni cerca. Mire, Jonás está pensando más en suicidarse que en obedecer. Es un pensamiento suicida. Está pensando primero en perder la vida antes que obedecer. ¿A dónde nos lleva la desobediencia a nosotros? ¿A dónde nos puede conducir? Lo sienten relajado, échenme al mar y el agua se calmará. Ey, la vida tuya no vale nada. Ahora, póngase en el lugar de esos hombres. ¿Con qué conciencia van a quedar saber que están arrojando un hombre vivo al agua? Saber que va a morir. Están matando. Eso no es fácil. Pero ¿a dónde podemos nosotros llegar y a cómo podemos inducir a otros a hacer cosas que nunca pensaron? Y dice la Biblia que estos hombres trataron de manejar las cosas, de evitar eso que Jonás le propone, pero no pudieron. Y no les tocó otra porque Dios mismo los fue llevando al límite.
Ahora, suponga que usted es Jonás. ¿Quién quiere ser Jonás? Nadie. Para que se dé un chapuzón esta mañana. Suponga que alguien aquí es Jonás. O bueno, yo soy Jonás, ya. Yo soy Jonás. Y me agarran y me van a lanzar al agua. ¿Qué pensamiento puede haber en ese hombre en esos momentos que va rumbo al agua? Mejor me muero, pero no fui. Hasta aquí llegó. Vamos a ver ahora quién va a mandar, porque así razona el ser humano. ¿Oyó? ¿O qué hubiese pensado usted si fuera el que va rumbo al agua? ¿Quién le iba a esperar allá? ¿Quién se iba a tirar a rescatarlo? La muerte segura. Ahora, si tenía esposa, estaba pensando en la esposa, el dolor que iba a causar a la esposa. Tenía hijos, estaba pensando en los hijos. No, estaba pensando en nadie. Son de las personas que dicen, lo que yo hago no importa a nadie. Lo que yo hago no tiene por qué afectar a nadie, pero eso es cuento. Sí afecta porque somos un cuerpo. Amén, hermanos. Y bueno, lo arrojaron. Y como dice el coro, a ver si lo sabe, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo. Y vino un pez muy grande. ¿Por qué no le hizo caso? ¿Por qué se va al agua el hombre entonces? Por desobediente. ¿A dónde lo llevó el corazón desobediente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Entonces, si tú quieres ascender y subir a los cielos, renuncia a ese corazón desobediente. Aleluya. Ese corazón desobediente es peligroso para los que te rodean. Es peligroso para los que son familia tuya, los que trabajan honestamente. Son peligrosos hasta para ti mismo. Pero se nos ocurre que podemos ganarle a Dios. Se nos pasa la idea de que podemos salirnos con la nuestra. Y ese desobediente lo arrojan. Vamos al final del capítulo 1, perdón. Los 2 últimos versículos. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolos. ¿Qué fue lo que vieron? Que cuando Jonás cayó al agua, mire, se disipó la tempestad y el mar quedó como que, ya se me quitó el hambre. Tenía hambre de Jonás. Se calmó todo. Ellos dijeron, de verdad que este es Dios. Este es distinto a los demás, porque este tiene poder en todas partes, aún sobre los mares. Y ellos llegan a tener un encuentro con el Dios de Jonás. Un Dios desconocido para ellos hasta el momento. Vean, lo reconocen como su Dios, le presentaron ofrenda, están obedeciendo y prometieron seguirlo adorando, prometen seguirlo y servirle. Seguimos. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás. El primer hombre que hizo un viaje en submarino se llamó Jonás. Dato bíblico, yo. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Vamos al capítulo 2, versículo 1. ¿Para dónde cree usted que agarró ese submarino? Ese submarino no tenía timón, no tenía motor, pero ya estaba programado. Regrese para Nínive mismo. Hermano, Dios se toma en serio nuestras ofertas. Cuando estamos ahí de rodillas llorando, ay Señor, yo te prometo esto, si tú me das aquello, si yo te prometo esto y esto. Abra el ojo. Mejor es que no promete y no que promete y después no cumpla. ¿Oyó? El corazón desobediente lo lleva al vientre del pez. El pez se lo traga. Ahí no puede ir a ninguna parte. Ahí él no tiene la autonomía. No puede decidir. Ahí está totalmente perdido. Y entonces encontramos el segundo corazón. Primero un corazón rebelde, segundo tiene un corazón humilde. Pero es una humildad entre comillas, ¿yo? No es total. No como la que el Señor Jesucristo nos ofrece que aprendamos de Él.
Esa es una humildad a causa de la impotencia de no poder salvarse. Versículo, muy bien. Versículo siguiente. El 2. Cuando estaba, Jonás ahora está orando. No quería nada con Dios. En el barco que pudo arrodillarse estaba era dormido. Ahora en el tapete del vientre del pez, ahí oloroso a qué sería, no sé. Está orando desde el corazón de la tierra. Y dice, cuando estaba sufriendo tú, mi Dios, ahora sí es mi Dios, me ayudaste cuando estaba casi muerto. Pedí ayuda y me la diste. Ay, tan manso el hombre. ¿Ah? Sigamos leyendo. Me arrojaste a lo más hondo. Ese es el presente. Del mar. Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Se tragó sus buches de agua para que respete y sepa que Jesucristo es Dios. ¿Oyó? Llegué a pensar que ya no me quería. Ay, tanto Dios mostrarle misericordia, tanto amor y él de bravo. Tuvo que atesarle la oreja duro. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Ay, ya no saludaré más al hermano Waldo. Ay, ya no tomaré más tinto. Ay, no iré más a la escuela dominical como cuando estaban en la pandemia. Pero puro cuento, puro susto nomás. Porque ahora que están los cultos abiertos, ¿por qué no vienes entre semanas? Igualito a Jonás. Ay, que pensando en el culto. Ay, no volvería a entrar en tu templo. Que él no quería obedecer a Dios. Amén. Sigo leyendo. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza, tenía peluca. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste en la vida. Está humilladito, ¿verdad? Qué bonita oración. Hermano, tendremos que esperar que nos trague el mar, que la tormenta se desate sobre nosotros para humillarnos. Cuando Dios nos dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, pero que sea humillación voluntaria. Que sea que nosotros tenemos el conocimiento y la vivencia de que sabemos que Dios atiende al humilde, que la humildad es una condición que hace parte de la nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza que tenemos es la de Cristo, y Él dijo, aprended de mí, que soy, no que aparento ser, que soy, manso y humilde de corazón. Entonces la humildad del profeta lo hace orar. En el barco no oró. Antes de montarse al barco no oró. O sea, qué triste que nosotros vivamos pidiéndole al comité de intercesión oración y oración y oración y nosotros no oramos. Y que tenga Dios que permitir que nos trague el pez para entonces orar. Cuando nos visite la tristeza, el dolor, la desgracia. Ahí en el vientre Jonás reconoció que era frágil, que no podía salvarse, que no podía irse para ninguna parte. ¿Qué le quedó? Clamar a Dios. A nosotros nos invitan al ayuno, no tengo tiempo. Hay una hora de oración, no tengo tiempo. No puedo. Pero sí tengo tiempo para pasarme una medianoche en el Guacarí. Sí tengo tiempo para ir a Coveñas. Sí tengo tiempo para irme para el parque. Pero para mi Dios no tengo tiempo. Jonás dijo, no tengo tiempo para ir a Nínive. No tengo tiempo para servir, pero sí tengo tiempo para dormir. ¿Y quién es el que nos sostiene con vida? ¿Quién es el que nos ha sanado cuando hemos enfermado y cuánto nos ha cobrado? ¿Quién es el que se ha encargado de los peligros mientras nosotros dormimos? Cuando dormimos, fácilmente puede caer una bala perdida sobre nosotros. Pero hay una protección para ti. Cuando vas en la moto, cuando vas en el vehículo para el trabajo, ¿quién te guarda?
Pero eso no lo vemos ni lo agradecemos porque nuestro corazón se niega a ser humilde. Vamos rápido. Tercer corazón, un corazón aparentemente arrepentido. Si es aparentemente humilde, también es aparentemente arrepentido. Porque el arrepentimiento implica cambio de rumbo. En Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Porque desobedecer es caminar en contra de la voz del que me está hablando. Entonces el proverbista dijo, el que reconoce sus pecados y sigue pecando, alcanza la misericordia de Dios. No, ¿qué es lo que es? ¿Cómo es que? Ajá, hay que apartarse. Apartarse es cambiar de rumbo. Amén. Es el que alcanza la misericordia de Jonás. Vamos al capítulo 2, versículos 9 y 10, por favor, la NTV. Pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza, cumpliré todas mis promesas. ¿Usted cree que estaba arrepentido o estaba asustado? Pues mi salvación viene solo del Señor. Versículo 10. Entonces el Señor ordenó al pez, no sé, la que usted elija, vomitado o escupido. De todas maneras no es agradable. Una versión dice, Dios ordenó al pez que lo vomitara. Esta versión dice, Dios ordenó al pez que lo escupiera. Como usted elija, como quiera. Si quiere que lo vomite o quiere que lo escupa. Lo regurgitó. Ahora tiene ¿cuántos días sin comer? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Y qué ha estado haciendo el hombre? Consagrado, orando. Horas o horas. Qué triste que Dios tenga que levantarnos tempestades de enfermedades, tempestades de problemas, de calamidades, para llevarnos a orar. Y no es que Dios sea malo, es muestra del amor de Dios. ¿Oyó? Ay, que la única vaca que tenía que pensaba llevar a la demás Olivardo se me murió. ¿Qué de mala soy yo? No, Dios te ama. ¿Cómo me puede amar Dios si la única vaquita, imagínate usted, ¿cómo se llama eso? Mi emprendimiento. Mi emprendimiento, la única vaquita y se me murió. ¿Cómo que Dios me va a amar? Si no le eras fiel sin vaca, ¿cómo le vas a hacer fiel ahora con vaca? Cuando menos tiempo vas a tener para él. Amén. Y cuando la vaca para, peor todavía. Vamos al siguiente versículo. Capítulo 3. Ya el pez lo escupió. ¿Qué hace Dios? Vuelve y le habla. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. No le cambió el mensaje. No es un mensaje de inteligencia artificial. No es un mensaje que me copié de datos bíblicos. No, un mensaje que ya Dios le había dado. Ya el mensaje estaba dado. La función del predicador es entregar el mensaje. Y si queremos que el mensaje tenga efecto, hay que entregarlo como nos fue entregado. Ezequiel 37 lo dice así. Y profeticé como me fue mandado y hubo un ruido. Cada hueso buscó su hueso. Cuando se predica la palabra como Dios la manda, sucede lo que Dios promete. Amén, hermanos. A ver, los aburridos vinieron y dan gloria a Dios. Gracias a Dios que vinieron. Yo no pelan culto. Entrega el mensaje que te he dado. Versículo 3. Esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Imagínense. Grandecita, ¿verdad? 3 días caminando la ciudad.
y no había más nadie. Él era el director, predicador, cantante y todo. Le tocaba a él. 3 días, una ciudad grande. Seguimos leyendo, por favor. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Ese mensaje sí le gustaba a él. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Mire qué mensaje largo. Pero decía lo que él quería que dijera. Lo que él quería que pasara. Ahora usted se preguntará, hermano, pero ¿qué tenía Jonás para negarse a ser fiel, para negarse a obedecer? Si me permite una perlita, como dice un amigo mío, un datico bíblico. Los asirios, Nínive era la capital de Asiria. Asiria era el imperio más poderoso en la época de Jonás. Y los asirios se organizaban en escuadrones. El ejército de guerra se organizaban en escuadrones, o sea, distintos frentes o batallones. Por ejemplo, ellos iban a invadir un país, a X país. Entonces había un escuadrón que se encargaba de capturar a todos los varones de esa ciudad. A todos. Y con varas hacían una especie de jaulas donde encerraban a los hombres. Ahí se encerraban a todos los hombres de la ciudad. Otro escuadrón se encargaba de capturar a todas las mujeres. Otro escuadrón se encargaba de capturar a todos los niños. ¿Qué hacían? Venían y violaban a las mujeres delante de los hombres que estaban encarcelados ahí. Ellos tenían que ver lo que estaban haciendo a sus esposas y sin poder hacer nada. Lo mismo hacían con los niños. Así que en el corazón de los hombres ya había mucho dolor. Esa era la conducta de los ninivitas. Para tratar de entender el dolor de Jonás, el por qué la rebelión de Jonás. Cuando ya se saciaban de hacer una cantidad de cosas que no se las voy a mencionar porque eso no. Hombre, eso duele. Lo último que hacían, ¿sabe qué era? A los hombres que estaban allá, a otros les quitaban la piel vivo. Vivo, de aquí hacia abajo le quitaban la piel. Abrían un hueco en la tierra, lo sepultaban ahí de aquí hacia abajo, sin piel. Ahí morían. Eso lo hacía, eso lo había visto Jonás, eso lo sabía Jonás. Así que el corazón de Jonás estaba rebelde porque sabía muchas cosas del dolor que ellos causaban. El corazón de Jonás estaba lleno de tanta sed de ira y de venganza que quería de verdad que Nínive fuera destruida. ¿Por qué se negó al principio? Porque él sabía que Dios es misericordioso, que Dios es amor. Y en el concepto de Jonás, los ninivitas no merecían perdón. En el concepto de Jonás, los ninivitas no merecían vivir, al punto que él prefería morir. Pero es que usted y yo que estamos de este lado del Calvario sabemos que cuando abunde el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¡Aleluya! Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. Por toda la ciudad lo predicó. Ese mensaje causó un efecto tan importante que dice que desde el rey hacia abajo, todos creyeron y se arrepintieron. Y no solo se arrepintieron, sino que se convirtieron y ordenaron que hubiera ayuno hasta los animales. ¿Quién certificó ese arrepentimiento? ¿Quién certificó esa conversión? Vamos a los versículos siguientes, por favor. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vestieron de telas ásperas en señal de remordimiento o arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca por su palabra en el corazón humano, que se arrepiente el pecador para que acepte la salvación. Sigo leyendo. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Mire el trono que adoptó este hombre. Está mostrando arrepentimiento. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños.
tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse, eso es arrepentirse, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. El mensaje tuvo efecto. La palabra de Dios no vuelve vacía. Ahora, ¿quién certifica esto? ¿Quién sabe? Pues puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios lo... ¿Quién certificó el arrepentimiento de los ninivitas? Dios. Él es el que examina el corazón. Él es el que conoce el pensamiento. Él es el que sabe quién ha cambiado y quién no ha permitido el cambio que Él obra en el corazón humano. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción de que les habían amenazado. ¿Sigo? Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Se da cuenta que era un arrepentimiento aparente. Brotó aquí lo que realmente había en el corazón de él. Había furia, había ira. Él no quería misericordia para ellos. No quería perdón para ellos. Pero pregunto esta mañana, tal vez usted, lo poco que le alcancé a contar, se identificó, sintió empatía con Jonás. Dijo, yo en su lugar también hubiera hecho lo mismo. Pero pregunto, ¿quién de los que hay aquí conmigo nunca le ha fallado a Dios? ¿Quién de los que hay aquí conmigo merecía ser salvo? ¿Ah? ¿Quién de los que hay aquí conmigo era tan bueno que merecía ser salvo? ¿Ah? Si no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos nos habíamos descarriado. Ellos hacían aquello, pero tal vez nosotros hacíamos otras cosas. Pero delante de Dios ninguno era inocente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Jonás se enfureció, sigo leyendo. Entonces le reclamó al Señor, mire este siervo. Le reclamó al Señor, no te dije antes de salir de casa que tú, lo que tú harías. Ya como que venían discutiendo, ya Jonás venía en su plan. Precisamente esto, por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y bastante que la estaba teniendo con él, ¿verdad? Y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Está dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Él era la prueba fehaciente. Pero qué bonito para muchos que quieren vivir la misericordia y el amor de Dios y los otros que les caiga el juicio de Dios. Dios no es así. Dios nos ama a todos por igual. Dios no quiere que nadie se pierda. Sigo leyendo, por favor. Quítame la vida ahora, Señor. Está bravito, vea. ¿Te das cuenta? Sigue con el pensamiento suicida. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Qué quería Jonás entonces? Sigo, por favor. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecía en la ciudad. Esperaba ver cuándo iba Dios a acabar. Él seguía, lo va a acabar. Si Dios tiene palabra, tiene que destruirlo. Si Dios es Dios, como mucha gente soberbia. Ya le oré, ya Dios tiene que sanar. Dios no tiene nada. No es que Dios tiene que darme, Dios no tiene nada. No hay criatura que lo obligue a Él a hacer lo que Él, en su soberanía, decida. Aleluya. 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol.
se me antoja que Jonás como que era así, de poco pelo. Esto le trajo alivio a Jonás y estuvo muy agradecido por la planta, muestra de la misericordia de Dios. Aún en su rebeldía, aún en su enojo, en su tendencia suicida, Dios está mostrándole misericordia, Dios está mostrándole su favor. Sigo leyendo. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente, eso que uno siente que el abanico quema, que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. El tipo quería morirse. Pero hermano, si Jonás se moría así, ¿se salvaba o se perdía? Grave, ¿verdad? Que un siervo de Dios se pierda por su mal corazón y que los culpables de Nínive se salven por cambiar de corazón. Ese ejercicio me ha tenido entretenido todo este fin de año y ansiaba llegar a este día para traerles esta reflexión, porque eso mismo nos puede acontecer a nosotros. Después de tanto tiempo servirle al Señor, dejar que nuestro corazón se cargue por cosas que vemos y oímos, porque vivimos en un mundo tan lleno de maldad, donde aún dentro del pueblo cristiano hay personas que se dejan dañar el corazón y por tener el corazón dañado actúan con maldad. Pero tú recuerda lo que la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si tú no puedes guardarlo, hay otro versículo que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero cuánto dolor hemos albergado, cuánto resentimiento, cuánta tristeza, que no quiero la bendición para mi hermano, sino el mal para mi hermano. Que no quiero la bendición, la prosperidad, y poco me importa si los pongo en riesgo a ellos, porque yo estoy enranchado en mi ira. Y solo cuando estoy allá en el fondo del mar es que me acuerdo de orar. Debe ser triste para un servidor sentir en el corazón odio, sentir en el corazón ira, sentir sed de venganza, sentir deseo de destrucción del otro, siendo disque servidor de un Dios amoroso, misericordioso y bueno. Esta mañana en esta primera escuela dominical hagamos el ejercicio. Los marineros del barco se salvaron, conocieron al Dios de Jonás. Y dice la Biblia que terminaron sirviendo al Dios de Jonás. Los malvados ninivitas se humillaron, se arrepintieron y cambiaron y gozaron del favor y la misericordia del Señor. Pero el siervo de Dios, ¿en qué estado se encontraba? ¿Tenía paz en el corazón Jonás? ¿Era feliz Jonás? ¿Podía cantar con gozo si no tenía gozo en el corazón? Porque él prometió cantar, prometió servir, podía servir con integridad. Esta mañana Jonás eres tú y soy yo, somos los siervos del Señor. Y nos está llamando el mismo Señor para que este año 2024 llevemos un mensaje. Por ahí le escuché un lema. ¿Cómo es el lema, hermano Carlos? Misión de todos, tarea de todos. A todos, dijo el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No importa si es ninivita, si es corozalero, si es colombiano, no importa, a todo el mundo, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo quiero creer que Jonás fue salvo por la gracia y la misericordia del Señor. Este último trato de la calabacera, de la planta, es un trato personalizado de Dios con él. Vamos a ver cómo termina el relato. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Es un respondón.
Estoy tan enojado que quisiera morirme. Eso es lo que él quería. Dios hubiera hecho así, lo hubiera complacido, pero se perdía. ¿Cuánto nos soporta Dios a nosotros? Verso siguiente. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿Qué siente usted por los corozaleros que no conocen al Señor? ¿Qué siente por la familia que no conoce al Señor? ¿Está bien que se mueran y se vayan sin el Señor? ¿Qué perspectiva hay? Yo hice un ejercicio finalizando el año pasado y les dije: voy a pasar una hoja de bloque en blanco, imaginaria, para que el que no quiera servir me diga: hermano, no cuente conmigo. Porque prefiero, y me reitero en eso, prefiero que me digan no cuente conmigo y no que después de haber sido nombrado y llorado diga renuncio. Eso se llama pecado de profanación, tener en poco lo sagrado. Y esa puede ser la razón por la que muchos aquí no les está yendo tan bien. Porque nos queda tiempo para todo menos para Dios. Ay, hermano, que usted no sabe lo que me ha pasado. Me ha tocado ser pastor en regiones difíciles. Regiones donde muchachos que vieron masacrar a sus padres. Padres que vieron masacrar a sus hijos. Y llegaron esas personas al Señor con el corazón hecho pedazos, destruidos. Pero soy testigo de la obra del Señor. De que el Señor de verdad cambia y hace nuevas criaturas. Y arranca del corazón el dolor más terrible. Él es el único que puede meter el alma allá donde dijo el salmista: alma mía. Él es el que sana todas tus dolencias. No sé qué te hayan hecho a ti los ninivitas, pero el Dios de los cielos que perdonó a los ninivitas, el Dios de Jonás, está con nosotros esta mañana. Quiero invitarte a estar de pie. El cuarto corazón es: tengamos un corazón obediente a Dios. ¿Cuánto quisieran pedirle al Señor esta mañana? Dame un corazón obediente. Salomón, cuando estuvo frente al desafío, dijo: yo no soy capaz. Dame un corazón dócil y dame sabiduría para guiar a tu pueblo, para entrar y salir. Aquí todos debemos tener un mismo corazón. Así era la iglesia primitiva. Y el corazón que debe palpitar aquí es el corazón de Cristo, el Señor. Parecernos a Él en todo. ¿Será que alguien necesita esta mañana la intervención divina para que su corazón sea sanado? ¿Será que alguien ha perdido la sensibilidad y ya no ora, sino que como Jonás discute con Dios? A alguien ya le da igual si los que le rodean se pierden. Si en la casa no hay bendición cuando yo debería ser factor de bendición. Estoy causando estragos, desgracia, sufrimiento, y por mi culpa la gente no quiere ser cristiano porque yo soy mal cristiano. ¿No le parece que ya es hora de reflexionar y comenzando este año a hacer un nuevo compromiso con el Señor? Dios puede trasplantar, operar tu corazón. Dios puede operar tu corazón. Él no quiere que te mueras allá en lo profundo del mar. Él no quiere que te mueras allá en soledad, en la oscura agua del océano, en la inmensidad. Tampoco quiere que te arrebate la tormenta. Él quiere cerrar tus ojos cuando duermas.
Ayer hizo un mes que mi suegro partió con el Señor. Cuando me casé con la hermana Diana, él estaba apartado. Él me contaba que conoció al hermano Larsen. Era un muchacho, él cuando lo conoció. Y en algún tiempo tuvo inclinación al servicio. Sus amigos, la mayoría salieron al ministerio. Por algo que nunca me contó, él no salió al ministerio. Algo pasó que lo llevó a alejarse del Señor. Cuando me casé con la que es mi esposa, él llegaba a visitarnos. Y nada más bastaba que colocara una alabanza para que él se... Yo me voy, le entraba un desespero. No permitía que le habláramos del Señor. Más de 30 años apartados. Un día le dije a mi esposa, tu papá va a cumplir años, vamos a ponerlo en serenata. Pero vamos primero a encerrarnos con Dios, vamos a ayunar. Y vamos a buscar el rostro del Señor. Y con un grupo de hermanos que empezaban con nosotros en la tercera, que no eran expertos en la guitarra, eran rasca, animosos. Y ensayamos unas canciones por ahí. Y llegamos a la ventana. Cuando cantamos la segunda canción, me cuenta mi suegra que se levantó de la cama y ahí escuchó las demás. Nadie de nosotros lo vio, me lo cuenta la suegra. Esa madrugada él amaneció de rodillas delante de Dios. Se reconcilió con el Señor hasta el día que partió con el Señor. Pudo caminar con el Señor. Soy testigo que muchas cosas Dios sanó en su alma. Hasta el último momento pude estar ahí y la última imagen que tengo cuando abrí la tapa del féretro es que en su rostro se veía que estaba dormido tranquilo. Porque terminar la carrera en Cristo es dormir en sus brazos. Es tener paz, es tener tranquilidad. ¿Cómo te proyectas para el final? Te cuento esto para que te sensibilices y pienses, ¿cómo te proyectas al final? ¿Quieres terminar en paz o lleno de amargura, lleno de odio como Jonás, lleno de dolor? Aquí está el mismo Dios de la Biblia. Invito a alguien más que venga. Hay alguien más que necesita la intervención urgente del Señor. No se ponga a pensar qué van a decir si me ven pasar. Yo que he tenido tantos cargos, Jonás era el gran profeta. Y mira cómo estaba. Esto no es cuestión de cargo. No sé por qué Dios me dio este mensaje. Sentía urgencia para entregarlo hoy. Pero si este fuera el último mensaje que me tocara predicar, estaría tranquilo. Porque he predicado lo que Dios me ha entregado. ¿Cómo estás esta mañana? Acude, Señor, junto a mí. No se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mar. Pero sé que tú me guiarás por senda de bien y de paz. Tomando mi mano, guiarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar. Porque yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Señor, ayuda a tu iglesia, Padre, ayúdanos este año. Ayuda a mis compañeros servidores. Quiero invitar a los servidores, servidoras, vengan acá. Traigan su corazón para que el Señor se los guarde, para que el Señor lo llene. Si el Señor llena su corazón, no quedará espacio para lo malo. Aleluya. No me dejes caer en el mal. Alabado sea el Señor. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar.
ayúdame. Quiero llegar a la mansión de gozo y paz. En verdad, todos vivimos momentos. A veces siento desmayar a causa de tanta maldad. Así estaba Jonás. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida las fuerzas del mal que te hunden. Pero instante tu amor me da fortaleza y valor. Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y eterno solar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Sí, solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Dígalo con el alma. ¿A quién le pertenece usted? ¿De quién es su corazón? ¿De quién es su voluntad? ¿De quién es su servicio? ¿De quién son sus fuerzas? Dígalo. Solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz.